Mira. Que tenemos un negativo. Bien, les decía, acá lo que estuvimos haciendo es básicamente controlar un actuador, ¿sí? Que en este caso era un LED, acompañado por su resistencia. Sin la resistencia el LED no va a prender porque se va a quemar técnicamente. Y utilizamos esta sección, ¿sí? Este transistor, ¿sí? Como el controlador de la potencia de alguna forma, ¿sí? De alguna forma lo que hacíamos era asegurarnos que la corriente pase a través del transistor, ¿sí? Para prender el LED. Y que no sea la salida digital la que le otorgue energía o corriente al LED, ¿sí? Si yo no hubiera conectado esto, ¿sí? Si yo esto lo desconecto y voy directamente al LED, ¿qué pasó? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó? Código. Ah, está en debug, esperen. Tengo que sacarle esta. Bien. Fíjense que si yo voy directamente al LED y no pongo el transistor, también funciona, ¿sí? También se prende y se apaga el LED, porque la corriente que requiere el LED para prenderse es poquita, ¿sí? Y el Arduino puede entregarla, ¿sí? Si nos fijamos en el datasheet, si vamos a arduino.cc, buscamos este modelo, que es el Arduino 1, en las especificaciones técnicas nos dice que la corriente que podemos obtener de cada pin digital input-output, o sea, de salida o entrada, es hasta 20 mA, ¿sí? Cada uno de estos puede tener hasta 20 mA, que es básicamente la corriente que necesito para prender el LED, ¿sí? Entonces yo podría hacer esto directamente así. ¿Por qué no lo hice así? ¿Y por qué no recomiendo hacerlo directamente así? Porque si yo tuviera que agrandar esto, en vez de prender un LED, quisiera prender algo más grande, una lámpara, ¿sí? Muchos LEDs, ¿sí? Si tuviera que poner muchos LEDs en paralelo, por ejemplo, requeriría mucha más corriente, ¿sí? Entonces esto no es escalable y tampoco es de lo más correcto. Entonces, si yo quiero usar un actuador que requiera más corriente, en este caso vamos a usar un motor. Si yo quiero reemplazar mi actuador con mi actuador, que en este caso es un LED, por un actuador tipo motor, voy a requerir hacer algunos cambios. Entonces vamos a volver un poquito al papel y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar de nuevo. No, vamos a empezar de acá. Bien. Voy a cambiar mi actuador, ¿sí? Que teníamos antes, era solamente esta parte, ¿sí? ¿Me escuchan, no? Sí, está bien. Vamos a modificarle, vamos a ponerle un motor. Y vamos a exigirle más corriente a nuestro sistema. El símbolo de motor es bastante sencillo, suele ser un círculo con dos bornes. Una M de motor, ¿sí? Se puede poner un símbolo, una rueda, de una flecha tipo redonda. Bueno, hay varios. Este es más que aceptable. Bueno, el motor no requiere de una limitación de corriente, ¿sí? El motor, los motores suelen venir con una especificación técnica de un voltaje recomendado, ¿sí? Que de usarlo por debajo o por encima de ese voltaje le acorta bastante la vida útil al motor, digamos, no está bueno exigirlo fuera de su voltaje. Y después tiene un consumo de corriente, ¿sí? Para llegar a la velocidad máxima, que bueno, que depende de... Bueno, o sea, el tipo va a exigirte esa potencia, digamos, esa corriente. Un motor en general no es algo, nunca es algo recomendable para conectar directamente a un Arduino, ¿sí? Fíjense que este motor va a requerir más corriente ¿cómo se llama? Que un LED, ¿sí? Así, y esa corriente en este momento la está exigiendo, la está pidiendo desde el Arduino, ¿sí? Cuando esto se active me va a pedir corriente, me va a cerrar el circuito y el motor va a pedir corriente a través, o sea, sacándola del Arduino. Bueno, eso puede llegar a ser un problema. Si esa corriente es demasiado alta, puedo llegar a quemar el Arduino, puedo llegar a quemar el puerto USB. Entonces vamos a usar una fuente
distinta. Vamos a una fuente, pongámosle de 9 volts. Que se encargue de entregar la potencia necesaria. Y si la potencia que requiere es demasiado, bueno, se quema esta fuente de 9 volts, pero no quemo el Arduino, que es lo más caro en general. ¿Sí? La electrónica de lógica suele ser bastante más cara, por lo menos en relación a utilidad-precio, que la de potencia. Entonces esto seguro esté conectado. Pero voy a cerrar esto. ¿Me van siguiendo? Sí. Buenísimo. Entonces voy a dividir acá el circuito en algunas partes. Esta parte del circuito es la que llamaríamos circuito de lógica. Circuito de lógica. No, el motor no requiere una resistencia. Puede haber algún caso en el que le quieras o necesites poner una resistencia al motor si querés limitar de alguna forma la corriente y qué sé yo, pero en general no se utilizan de esa manera. Lo que haces es asegurarte que de nuevo, o sea, el motor es algo que hay que elegir muy bien. Si vos vas a comprar un motor que encima son elementos caros, tenés que asegurarte que sea un motor que gira a las revoluciones que vos querés y que use una tensión y una corriente que vos podés aportarle. Y en general, si querés, porque la corriente es una relación entre corriente, mayor velocidad. De nuevo, la realidad es que si vos lo conectás a una fuente con la suficiente potencia, el tipo se va a establecer en la máxima velocidad. Si querés reducir la velocidad de un motor, la forma más correcta sería usar una reducción, ¿sí? O sea, un sistema de engranajes que el motor gire a la velocidad máxima y que a través de los engranajes tengas una salida rotativa más baja. ¿Sí? Esa sería la forma más correcta de regular la velocidad de un motor. Por lo menos hasta donde vamos a ver ahora. Por ahí la semana que viene vemos una forma más práctica y barata que no requiere reducciones mecánicas. Pero por ahora esa sería la forma correcta. Entonces, si querés regular, querés hacer que vaya el motor más lento, bueno, usar una reducción. Bueno. Una pregunta, Bernardo. Sí. ¿El cable ese, el que va a ground, se puede sacar o no? En este caso. No. Vos todavía fíjate que estás controlando, ¿no? El transistor lo estás cerrando con el Arduino. Entonces, para que acá haya una diferencia de tensión de 5, de que esto realmente acá estés poniendo 5 volts, tenés que de alguna forma referenciarlo al resto del circuito. Por eso que hay una conexión necesaria acá, ¿sí? Una conexión a tierra, ¿sí? Por ahí lo que está de más es esto. Esto es lo que se llama tierra común. Perdón, vamos a hacer el mismo color. Vos si tenés más de una fuente, ¿sí? O más de una tensión en un circuito y vos querés que ese circuito, o sea, sí, bueno, es un circuito que está trabajando en conjunto, ¿no? Esto es casi obligatorio, ¿sí? Si tenés distintas tensiones, tenés que de alguna forma referenciarlas todas a la misma tensión, ¿sí? Entonces tenés que establecer cuál es tu piso, ¿sí? Tu planta baja. Las diferencias de tensión son como fueran alturas, ¿sí? Entonces para que todo esté referenciado a la misma potencial gravitatorio, o en este caso potencial eléctrico, tenés que asegurarte de poner todo al mismo ground. Por eso yo conecto el negativo de la fuente externa a el negativo del Arduino, que también tiene su propia fuente, ¿no? Tiene una fuente distinta. Bueno, entonces, de nuevo, esto tiene que estar acá común, ¿sí? Esto se llama, puedo poner otro color y ponerle amarillo, ¿sí? Entonces, tierra común, ground común, ¿sí? Negativo común, ¿sí? Después otra sección importante sería, bueno, esto que hemos llamado actuador, antes lo habíamos marcado en amarillo, así que también voy a poner
actuador. Y una parte distinta sería la de toda esta parte, que sería nuestro circuito de potencia. ¿Sí? El circuito de potencia es el que maneja altas corrientes, el de lógica es el que maneja bajas corrientes. Y además, bueno, tiene algún tipo de lógica, sea un Arduino programado, sean con puertas lógicas, sea un circuito combinacional o circuito secuencial, lo que estemos usando. Esto, de nuevo, requiere baja corriente, ¿sí? Requiere y se recomienda la mínima corriente posible que vos puedas ejecutar mejor. Y en este, bueno, meter la potencia que necesites. Si acá se rompe, o sea, si por alguna razón vos exigís demasiada corriente, porque hiciste mal una conexión, porque el motor se rompió o lo que sea, bueno, se quema todo esto, se rompe, por ahí se rompe el transistor, por ahí se rompe la batería, no sé, lo que se puede romper, pero no me rompe la parte más compleja, que es la parte de lógica, ¿sí? Entonces es cuestión de cambiar el motor, cambiar la batería, cambiar el transistor, pero mantengo a salvo todo el resto del circuito. Igual hay muchas más complejidades, ¿no? de esto, pero como cosas básicas, saber la diferencia entre un circuito de lógica o de potencia está bueno. Bueno, entonces vamos a tratar de armar esto, ¿sí? en nuestro Tinkercad, ¿sí? Vamos por un lado a sacar nuestro LED, que ya no lo vamos a estar usando. Vamos a agregar nuestro motor. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Fíjense. Colector sigue siendo perdón, colector tengo que cambiarlo, tengo que ponerlo a 9, ¿sí? Vamos a sacarlo de 5. El emisor, ¿sí? Entra al motor, pasa por el motor la corriente, sale del motor, ¿sí? Y termina en tierra, que es lo que teníamos antes. Ahora lo que me estaría faltando acá sería nuestra batería. ¿Sí? Ya que tengo una segunda fila para tensión, voy a usar esta segunda como para el segundo tipo de tensión. Vamos a ponerle naranja en vez de rojo para diferenciarlo. ¿Ok? Y ahora el colector, si en vez de ir a 5 volts, ¿sí? Tiene que ir a mis 9. ¿Sí? Lo único que me está faltando acá es asegurarme que tenga tierra común, ¿sí? Que el negativo de la batería esté al negativo del Arduino. Entonces lo puedo hacer por acá. Ok, entonces ahora lo que yo tengo acá es un código, ¿no? El código es el mismo de antes, que activa el transistor, o sea que va a empezar a pasar corriente, va a pasar a través de esto y va a salir por otro lado. Eso va a generar que el motor gire en un sentido, ¿sí? Cuando esté apagado, ¿sí? La otra mitad del tiempo va a estar en 0. Fíjense, bueno, acá me quedó al revés el motor, ¿sí? Me marca menos 7000 y pico de revoluciones, ¿sí? Y 0 revoluciones. O sea, gira en el sentido negativo, que de nuevo eso depende del motor, de qué es lo que vos establecés como sentido negativo, ¿no? Pero el simulador, para el simulador está girando hacia la derecha, entonces está en negativo. Si girara para el otro lado estaría en positivo. Bien. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer que gire para otro lado? Conectando al revés, al rojo lo llevas al emisor y el negro al negativo. Muy bien, sí, dando vuelta, en este caso el motor. Vamos a ver. Entonces, cambiando el sentido, ¿sí? De mis... no sé si... No, esto sería acá, ¿no? Bueno,
Dando vuelta los cables, básicamente, ¿sí? Puedo cambiar el sentido de giro del motor. Ahora gira en el sentido positivo, hacia la izquierda. Si cambio los terminales, gira en el otro sentido. ¿Ok? Bueno, esto claramente es una tarea tediosa y completamente impráctica, ¿no? Si yo tuviera una máquina que tiene un motor de continua, ¿sí? Y yo quiero cambiar el sentido de giro del motor, porque tengo que retraer una banda, ¿cómo se llama? Bueno, tengo que cambiar el sentido de giro de algo, ¿sí? Tengo ¿cómo se llama esto? Una banda transportadora, ¿sí? Quiero que vaya para el otro lado porque tengo que traer de nuevo algo, tengo que suspender lo que estaba haciendo y hacer que vaya por otro lado. Bueno, sería bastante incómodo tener que cablear de nuevo el motor, ¿sí? Ir al motor, desconectarlo, dar vuelta a los cables, conectarlo y ahí recién girar. Bueno, no tiene sentido, sobre todo para aplicaciones automatizadas. Entonces, para poder describir un circuito que me cambie el sentido de corriente, porque esencialmente lo que yo hago es cambiar el sentido de la corriente más que las conexiones, ¿sí? Una cosa es, si la corriente gira, va de este borne a este, gira para un lado, si va de este para este, gira para otro lado, ¿sí? Entonces vamos a dibujar, ¿sí? Vamos a tomar nuestro motor. Con sus dos bornes. Vamos a tener una potencia, ¿sí? Una tensión, una batería de 9 volts. Voy a poner el simbolito que habíamos hablado antes, ¿sí? Una flecha. Y su negativo. ¿No? Acá tengo una fuente de 9 volts. Positivo, negativo. Bien, entonces dijimos que si yo lo conecto así, gira en un sentido. ¿Sí? Gira en un sentido. Y si lo conecto al revés, gira en el otro sentido. ¿Me siguen? Bueno, una forma de armar eso sería la siguiente, ¿sí? Voy a acercar un poquito el... Bueno, entonces yo quiero cerrar dos tipos de caminos. Yo quiero cerrar dos caminos, ¿sí? Uno que sea, vamos a poner un color. Yo quiero cerrar un camino por acá, a través del motor, y hasta tierra, ¿sí? Sentido corriente para allá. Y un segundo camino, que viene a través de estos, a través del motor, y termina en la tierra. ¿Se ven los dos caminos de corriente que yo quiero poder generar? Se ponen las flechitas. Bueno, ¿cómo puedo hacer para cerrar estos dos caminos independientemente uno del otro? ¿Qué elementos puedo usar? ¿No puede hacerlo con CMOS y PMOS? Digo, y NMOS. Bueno, esa sería una posibilidad. Es más, ahí sí, se puede hacer perfectamente con CMOS PMOS. Vos planteás que cuando... Vos plantearías poner CMOS ¿dónde?
En NMOS, ¿dónde? Perdón. Llamémoslos a estos sectores, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y por ahí 1, 4 NMOS y después 2 y 3 el otro. Claro, entonces cuando uno está cerrado, cuando dos están cerrados, los otros dos están abiertos. ¿Sí? Si estos dos están cerrados, estos dos están abiertos, o al revés. Eso es muy bien pensado. Yo voy a ir un poquito más sencillo. Como vamos a estar trabajando con los transistores que hemos hablado antes, que son NPN. ¿Sí? Voy a usar simplemente transistores NPN. Y los vamos a poner acá. ¿Sí? Voy a poner transistores, que podrían ser switches también, ¿no? De una forma más básica, pero para ir adelantándonos, vamos a poner directamente transistores en esta siguiente configuración. Ok, entonces lo único que tengo que asegurarme es de cerrar el 1 y el 4 mientras el 2 y el 3 están abiertos. ¿Sí? Y de cerrar el 2 y el 3 cuando el 1 y el 4 estén abiertos. Entonces cambio el sentido de corriente. ¿Sí? Genero este circuito o genero este otro circuito. Bien, entonces para eso lo que puedo hacer es unirlos. Es más, antes de hacer esto, vamos a dibujarlo en el Tinkercad, porque si no va a ser más complicado poner todo. ¿Sí? Voy a dibujar esto mismo en el Tinkercad. Vamos a esto, para dejarlo así, vamos a sacar esto. Vamos a poner 4 transistores. Y vamos a conectar, como está acá en el dibujo, el 1 y el 2 a 9 volts desde su colector. ¿Sí? Estos son colector. Y los emisores, esto me faltaron poner las flechas, las hago un poco más prolijas. ¿Sí? Esta flecha me indica cuál es el emisor, ¿sí? En NPN. Repasen un poquito NPN para la clase que viene, lo vimos en la primera clase. Bien, estos son los emisores. Los emisores del 3 y el 4 están conectados a tierra y los colectores del 9, los colectores del 1 y el 2 están conectados a 9 volts. Entonces voy a conectar, perdón, esta es la base, el colector lo voy a conectar naranja. ¿Sí? A 9 volts. Y el emisor de estos dos, vamos a conectarlos a tierra. No importa cuál tierra, ¿no es cierto? Porque ya está en común. Simplemente la que está más cerca. Ok, entonces ya tengo, me faltarían las conexiones del medio, ¿sí? Estas de acá. El emisor del 1 va a uno de los bornes del motor y también a el colector del siguiente. Y el emisor del 2 va al otro borne del motor y al colector del 4.
Vamos a usar los colores que hemos usado. Celeste, ¿sí? Hasta el motor. Verde hasta el otro. Entonces, celeste hasta el primer borne. Azul. Y verde hasta el colector. Después tenemos azul al colector, ¿cierto? Porque pasa a través del motor y sale por acá. Y verde al emisor. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? Ah, me falta esto. ¿Me siguen ahí? Bueno, entonces, lo último que, por ahora no hay nada de control, ¿no es cierto? Todavía no estoy conectado a ninguna base de ningún transistor, entonces esto debería estar todo cerrado, no debería moverse nada. Salvo que entre ruido, pero me quedó regulado. Lo mucho que no es posible simular este circuito. Bueno, hay un montón de variables como las bases, como al no estar conectadas a nada, no sabe qué hacer. Bien, entonces terminemos de cablear, ¿sí? Fíjense, decíamos, yo necesito asegurarme que el 1 y el, vamos a ver el color es azul, el 1 y el 4, que el 1 y el 4 se activen al mismo tiempo. Entonces pueden ir a una salida digital, pongámosle la 12, que es la que ya hemos usado del Arduino. Cuando ambos estén en 5 volts, ¿sí? Se va a activar este transistor y este transistor. Al mismo tiempo, tengo que asegurarme que el 3 y el 2 se mantengan en 0. Entonces podría poner una segunda, una forma podría ser con un negador o lo que hemos hablado de los MOSFET. Para hacerlo bien básico, vamos a usar otra entrada digital, llamémosla D8. Que tenemos que asegurarnos que esté opuesta, por lo menos desde la lógica, esté opuesta a D12. Entonces voy a cablear el 12, el azul, y también tenemos que cablear el 4. Digo que sí, el... Vamos a hacer eso. El mismo punto eléctrico a 12 volts con el azul, aunque se nos maree. Y el 3 y el 2 tienen que estar, sí, 1, 2, no, sí, 1, 2, 3. El 2 y el 3 tienen que estar... Una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia tienen esos transistores con los NPN? Estos consumen corriente por la base, ¿sí? Por donde vos lo activás, consumen un poco de corriente. Los MOSFET no consumen corriente, solamente se establece la tensión. Entonces son más eficientes desde el punto de vista de consumo de corriente. Estos en general, cuando lo que tienen de ventaja es que son más fáciles de usar de forma discreta. O sea, si cuando armamos, si quisiéramos armar esto en una protoboard o en una placa más grande, estos son bastante más fáciles de usar que un FET. ¿Sí? El FET requiere bastantes temas y además la curva de funcionamiento es más compleja. Tiene su tema los FET. Pero dentro de un integrado lo más probable que tenga son FETs. No sé si contesta un poco eso tu pregunta.
Pero más, Sí. más que nada es el consumo de corriente en la base. Esto tiene consumo de corriente, o sea, acá el circuito se cierra, o sea, el transistor se cierra cuando en la base hay una corriente, no es cuando hay una tensión. Yo le estoy poniendo 5 volts, pero realmente estoy inyectándole corriente, o sea, estoy pidiéndole corriente a través del Arduino. Que tampoco es lo ideal, pero bueno. Bueno, entonces tengo esto conectado a la base. Está mal ahí, está. La base. Pucha, ¿esto qué? Y al mismo tiempo tengo que asegurarme de conectarme a este otro de acá, a la base de acá. Bien. No sé si los mareé demasiado, pero ahí deberíamos tener conectados el azul a este tip y a este tip, o sea, el 1 y el 4, y el verde al 2 y al 3. ¿Sí? Ahora es cuestión de codificar. Voy a agregar acá un segundo pin de control. ¿Sí? Llamémoslo define pin 8 como el personaje. Y perdón, vamos a cambiar el nombre pin 8. Pin 8. Bueno, o sea, les pido abstenerse de chistes graciosos. Tengo, bueno, este pin controla el 12, este controla el 8, y así como este se prende, tengo que decirle al otro que se apague. ¿Sí? Es más, puedo decirle primero que se mantenga apagado el anterior. Bien. Me aseguro que está apagado el pin 8 y prendo el pin 12. ¿Sí? Durante un segundo. Eso va a hacer que gire en un sentido. Pasado eso, apago el pin 12, ¿sí? Y prendo el pin 8. Bien. Prendo durante un segundo. Eso va a hacer que gire para el otro lado. Vamos a ver si está funcionando. Si no me equivoqué en nada. Tenemos como gira a la misma velocidad, lo único que cambia es el sentido de giro. ¿Sí? Positivo o negativo. ¿Ok? Acá obviamente es una rutina bastante tonta, por eso ni siquiera hacer una vuelta. Pero uno podría conmutar, ¿sí?, el sentido de giro a piacere, dependiendo del código, ¿sí? Dependiendo de un sensor, de un botón externo, de una condición, bueno, esencialmente lo que uno quiera, ¿sí? Lo importante acá es el circuito que me permite el cambio el sentido de giro. Este tipo de circuitos, ¿sí? Además, este circuito, ¿sí?, con 4 transistores y un motor en el medio, el motor no es necesario, ¿no? Pero con esta estructura se llama puente en H. En H por un poco la forma que tiene el dibujo, ¿no? Es una especie de H. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien se perdió demasiado? ¿Necesita que repase algo? ¿Alguna duda, algo?
programación, de la electrónica, de los transistores. Bueno, si no hay nada que... Mateo pregunta, no entiende bien la parte del circuito. ¿De este circuito o del circuito en el esquemático? Del dibujo este. ¿Este de acá? Bueno, a ver. ¿Qué es lo que no terminas de entender? ¿Los símbolos? ¿Alguna conexión? No, mira, te lo explico como una forma alternativa. Lo que tenemos acá es un... Bernardo, sí. no entiendo por qué son. ¿Por qué el 1 y el 2 van al 9? O sea, no entendí en esa parte. ¿Y por qué los conectores del 1 y el 2 van al 9 y los emisores del 3 y... ¿Qué fue lo que definió que fuera así? Ah, bueno, No solamente eso entendí. mira, la idea es la siguiente. Vos lo que querés hacer es... Voy a ir más despacito. Vos lo que querés hacer es lo siguiente. Vos querés tener un motor en dos circuitos distintos, ¿sí? Por un lado querés un motor que esté conectado a 9 volts. A 9 volts por un borne y a tierra por el otro. Esto va a hacer que el motor gire en este sentido, ¿sí? Y sobre todo que la corriente pase en este sentido. Cuando la corriente pasa en este sentido, el motor gira en un sentido. No sé si es esencialmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso depende mucho de la mecánica del motor, de cómo está construido adentro. O sea, no importa realmente en qué sentido gira. Lo importante es que gira en un sentido. Si vos querés cambiar el sentido de giro, y bueno, tendrías que conectar el motor de la siguiente manera. O sea, un segundo circuito que se conecte a 9 volts y a tierra. Y que se conecte a tierra. Estos son los dos posibles circuitos que vos querés tener. Para no tener que desconectarlo y conectarlo a mano, para no tener que descablear esto, llevar abajo, conectar a tierra, descablear esto, llevar arriba y conectar a 9 volts. Bueno, hacemos el siguiente circuito. ¿Sí? Un circuito que diga, bueno, por un lado tengo un transistor que es una llave esencialmente. ¿Sí? Es una llave. ¿Sí? Acá básicamente le estoy poniendo una llave y acá le estoy poniendo otra llave. Una llave electrónica, ¿sí? Que tenga la siguiente estructura. Entonces, estos son los transistores. Siempre que yo prenda 1 y 4, ¿sí? Voy a estar cerrando el circuito entre 9 volts, motor y tierra. ¿Sí? Entonces la corriente va a pasar de forma tal de que esto gire así. ¿Sí? Bueno, este es un circuito. Otro circuito sería para que gire para el otro lado, voy a usar otras dos llaves que se conecten a un motor, que se conecte a una segunda llave, a tierra y a 9 volts. ¿Ok? Esto va a hacer que cuando estas dos estén cerradas, la corriente pase en este sentido y el motor gire en el sentido opuesto al anterior. Este es el motor. Bueno, ahora vos lo que puedes hacer es combinar estos dos circuitos, ¿sí? Como lo hicimos antes, ¿sí? Un circuito más grande que tenga ambas estructuras y lo único que tenés que asegurarte es controlar bien esas 4 transistores. Tu pregunta de por qué estos de arriba se conectan, los colectores se conectan a los 9 volts y los emisores se conectan a tierra, y bueno, la corriente a través de cualquiera de estos transistores siempre tiene que ir de colector a emisor, colector a emisor, colector a emisor, colector a emisor, ¿sí? No puede ir al revés, no puede ir del emisor al colector. No es un switch. En un switch mecánico no te importa el sentido de corriente. En un transistor sí te importa. Si no, no puedes hacerlo funcionar al revés. Eso parece algo que te es importante aclarar. Por eso es que, bueno, de acá no me queda otra que ir desde un emisor no me queda otra que ir a tierra, básicamente. A tierra o hacia donde continúe la corriente. El flujo de corriente sigue siendo de arriba hacia abajo, si tomo este camino o si tomo este otro camino. ¿Se entiende? ¿Responde un poco a esa pregunta? Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Bernardo, Sí, yo tengo una duda del código, ¿puedes ir un segundito? sí.
Si vos tenés un digital right, no, son dos pines distintos. Pero por más que sean dos pines distintos, Sí. no se superponen el uno con el otro, no sé si se entiende la pregunta. Pero sí, si vos no le pones como... ¿Por qué no le pones un delay en el medio? Esa es la pregunta. Ah, ok. Mira, de sentencia a sentencia siempre hay un mínimo, hay una diferencia de tiempo, ¿sí? Si yo hago esto, ¿sí? Esto se ejecuta, o sea, básicamente se pone en 0 volts el pin 12, perdón, el pin 8, y un instante después, habría que ver cuánto, pero milésimas, micrones de segundo, se pone en high el segundo pin, que es el pin 12, ¿ok? O sea, hay una diferencia de tiempo, no es que se superponen o que son simultáneas. Para fines prácticos son simultáneas, ¿sí? Para nosotros, para el motor, que es un aparato también no solamente eléctrico, sino también mecánico, porque tiene que moverse el eje. Bueno, la diferencia de tiempo entre estos dos es prácticamente cero, prácticamente nula, o sea, no lo vas a percibir. No vas a percibir un momento en el cual ambos estén en low o ambos en high. Pero digamos, si vos querés hacer algo que para vos sea instantáneo, o que para el principio de funcionamiento sea instantáneo, vos podés poner así, o sea, es más, vos podés conmutar si querés todos los pines del Arduino una vez, uno atrás del otro, que no vas a percibir diferencia. Tendría que ser mucha cantidad de conmutaciones una tras de la otra para que vos percibas un delay de tiempo. Por eso que el delay en general se pone cuando vos realmente querés percibir algo, ¿sí? Si vos querés percibir esto girando, no te va a quedar otra que poner un delay de un segundo, porque tenés que dar tiempo que gire, ¿sí? Si yo te lo saco, el motor va a estar pasando de prendido a apagado y apagado a prendido tan rápido, o sea, va a estar cambiando el sentido de giro tan rápido una vez atrás. Porque esto sigue, de nuevo, ¿no? Esto me establece un sentido de giro y esto me establece otro sentido de giro. Pero como no tengo delay entre ellos, es tan rápido que el motor ni se va a mover. Fíjate. El simulador trata de moverlo, pero fíjate que 3, 4, medio que parece que gira. Esto está mal simulado. En la realidad no se movería. ¿Sí? Sería tan lento. De nuevo, son 3, 4 RPMs. Es tan lento que no percibirías movimiento. Sería demasiado rápido. Por eso le ponemos delay, para realmente percibir que se mueve. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Sí, creo que vale. Bien, cualquier cosa, en serio, pregúntame de nuevo. No, Bernardo, después, ¿vos eras Mauricio, perdón? no. Ah, otra pregunta, ¿por qué ahora llega a 303 RPM en vez de 7000 como antes? Sí, eso yo también me pregunto. Creo que tiene que ver un poco con el simulador. Porque, a ver, bueno, también puede ser que el Si transistor... cada transistor tiene caída de tensión, ¿no te afecta eso? Claro, sí, un poquito puede llegar a afectar. No sé realmente cómo lo simula cómo lo simula el simulador. Sí, la verdad que tendría que investigar un poquito más por qué es que hay una variación de velocidad. Yo creo que es más bien un tema de simulación, no tanto de la realidad, medio que eso no afecta demasiado. Pero tendría que leer un poco más. Estoy pensando, otra posibilidad puede ser que estos transistores, ¿sí? Tienen una regulación de corriente, digamos. De alguna forma, la corriente que entra por la base se multiplica por beta, ¿sí? Y me setea una corriente máxima de flujo acá. Entonces, al tener eso, al tener un transistor, digamos, que está siendo regulada su corriente de alguna forma, puede ser que esté pasando menos corriente por el motor en sí y por lo tanto se mueva más lento, que es lo lógico. Yo no sé si viene por ese lado, tendría que hacer algunas pruebas. Pero en principio lo que quería que veamos es más que nada el tema de cambio de sentido de giro, no tanto el tema de corrientes. Sí, eso por ahí para la próxima lo puedo tratar de resolver. Y otra duda. Sí. Recién intenté poner a... Bueno, ahí vos lo tenés como pin y pin 8. A los dos en high y después a los dos en low. Y no, para ver qué pasaba. Y se me queda siempre en cero. Sí. Cuando vos... Bueno, en el caso de los dos en high... A ver qué pasa.
Bien, fíjate que a mí me hace algo distinto. ¿Solo eso cambiaste? High, high, low, low. Sí, solo eso había hecho. Y me lo sumiera un poco distinto. En la práctica te comento, mira, si vos, vamos al dibujito. Si vos el motor le pones, más que, a ver, porque vos al 12, si al 12 le pones high, lo que estarías realmente haciendo es cerrando los 4. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que tenés un cortocircuito entre 9 volts y 0, ¿sí? Y la corriente va a estar pasando así, ¿sí? Vamos a ponerle con rojo. La corriente estaría pasando de esta forma, ¿sí? Salteándose completamente el motor no se movería. El problema que tendrías acá es que tendrías un cortocircuito de la batería y podés romper la batería, esencialmente, no está bueno. A ver, no sé qué hace el Arduino cuando yo cortocircuiteo la batería, a ver si me muestra algo. Claro, no te la muestra romperse, pero debería acá, lo que estás haciendo acá es un corto de la batería, se va a acabar la batería eventualmente, bastante rápido. No se rompe, pero levanta temperatura y obviamente no está bueno cortocircuitar una batería. Pero bueno, o sea que técnicamente, por lo menos con este diseño que yo hice, que es conectando de a dos, ¿sí? De a dos transistores por entrada, esto podría romper la batería y el motor no se movería, porque no tendría tensión. Si los conectás los dos a 0, si los pones los dos en low, bueno, técnicamente están los 4 abiertos, entonces el motor no está conectado a nada, ¿sí? Está como medio al aire. Entonces el motor estaría flojo, no se movería, que es un poco lo que está simulándote a vos. No sé por qué a mí me hace otra cosa, pero bueno, alguna conexión que sea distinta. Ninguno de los dos casos realmente se usa. Lo que sí se usa a veces es controlar, en vez de a pares los transistores, puedes controlar, poner con D12 controlas el 1, con D8 controlas el 3 y después tenés dos digitales más para controlar estos otros dos, el D9 y el D11. ¿Okay? Entonces, si vos controlás los 4 individualmente, o sea, usas 4 pines en vez de 2, sí puedes hacer algunos truquitos interesantes, como por ejemplo, si cerrás el 2 y el 1 y abrís el 3 y el 4, o sea, pones estos en 0, ¿sí? Los dos de abajo en 0 y los dos de arriba en 1, o sea, en 5 volts, cerrás estos dos, te queda estos dos abiertos, te quedan los bornes del motor 9 volts de ambos lados, o sea, no hay diferencia de tensión. Y si vos venís con la mano y tratás de girar el motor manualmente, o si es un auto y está en la pendiente, si la gravedad trata de hacerte girar el motor, ese giro del motor genera una FEM inversa que te frena el motor, o sea, te genera un force feedback, ¿sí? Como si vos forzás el motor en un sentido, el motor va a girar en el otro, para acomodarse y quedarse quieto, o sea, es como si fuera un freno de mano, una cosa así. Eso es bastante piola si querés asegurarte de trabar el motor eléctricamente. Si lo querés dejar flojo, tendrías que abrir estos dos, o sea, poner en 0 estos dos, poner en 1 estos dos. Entonces ahí estás conectando el motor a tierra y a tierra, ahí ya no hay ninguna diferencia de tensión. O sea, no hay diferencia de tensión, pero tampoco hay energía potencial. Y ahí se queda flojo el motor y gira libre. Entonces podrías en una pendiente rodar hacia abajo, o si fuera un motor que puedes agarrar con la mano, puedes girar la correa o lo que sea. Eso es un plus que le puedes dar utilizando 4 pines en vez de 2. El tema es que te comes 2 pines más, ¿no? Claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, estamos a la marca de los 50 minutos, así que vamos a hacer hasta 4 y cuarto y continuamos. ¿Sí? ¿Les parece? Cualquier duda que se les vaya ocurriendo, lo que sea, lo pueden ir anotando ahí en el chat y las contestamos a la vuelta. Bernardo, Sí.
¿Escuchás? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Podríamos, en vez de, o sea, esto funciona igual que si usaríamos un L29 3D, que es el controlador de motor de puente. Es lo que vamos a... Después un 4511. Sí, es lo que vamos a hacer ahora después, creo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Dale, no hay problema. Bueno, seguimos entonces 4 y cuarto.